Bien, hoy día vamos a tratar principalmente la llamada ecuación de continuidad. Ustedes recordarán en la clase del día lunes, en la clase del día lunes nosotros resolvimos un problema, ¿no? Recordarán que fue el problema del cilindro, ¿sí? Nosotros teníamos algo así. A ver. No, este es de la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, entonces nosotros teníamos algo así, ¿no? Resolvimos el caso del cilindro. A ver, así más o menos. ¿No? Esta es una vista desde arriba, ¿no? Una sección transversal del cilindro. A ver, se quiere formar. Ya, bueno, voy a dejarlo así. A ver, una última vez solamente. Ya, algo así, ¿no? Nosotros teníamos el cilindro, eran dos cilindros coaxiales, ¿sí? Y aquí en el medio del sistema de los dos cilindros habíamos colocado un material que tenía una conductividad sigma, ¿sí? Y bueno, estos dos cilindros se habían colocado una diferencia potencial, ¿no? La diferencia potencial entre estos dos cilindros era V. Este era un potencial positivo, este era un negativo. Esto tenía un radio A, esto tenía un radio B, ¿no? ¿Sí? Y para resolver este problema, ustedes recordarán que calculamos en este material que está entre los dos cilindros, por ejemplo, en este punto, le podemos llamar punto P, aplicamos la ley de Gauss, ¿no? Aplicamos esta de aquí. Aplicamos esto de aquí, ¿no? En el punto P sería algo así. En el punto P sería la densidad de corriente. Recuerden que esto es libre, ¿no? Libre en el punto P. ¿Sí? Bien. Esto fue lo que hicimos la clase pasada y dijimos, aquí viene lo que quería comentar, y dijimos que esto era cero, ¿no? Bueno, haciendo eso cero, continuamos, ¿no? Trabajando y encontramos campo eléctrico, encontramos potencial eléctrico, encontramos corriente, resistencia, etc. ¿Sí? Bueno, y quedó la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué la densidad de carga libre a lo largo del material es cero? ¿No? Quedó la pregunta, ¿por qué era? Bueno, vamos a responder ahora esa pregunta. Esto se responde con la llamada ecuación de continuidad, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿por qué la densidad de carga libre es cero a lo largo del material? ¿No? Eso aquí no es obvio, ¿no, jóvenes? Porque aquí hay una corriente que está pasando, observen. De aquí para aquí hay una diferencia potencial, luego hay una densidad de corriente que inclusive la calculamos, JR, entonces también hay una corriente I. Entonces, corriente significa que hay cargas en movimiento. Entonces, en toda esta región hay cargas que se están moviendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esas cargas no generan una densidad de carga? ¿No? Hayamos considerado la densidad de carga cero. Bien, y eso de aquí lo vamos a intentar responder el día de hoy utilizando
la ecuación de continuidad. A ver. Bien, esta ecuación de continuidad también la vamos a utilizar cuando hagamos magnetostática, porque nos permite definir un tipo de corriente especial que se le llama corriente estacionaria. Bien, entonces, ¿la ecuación de continuidad qué es? Bueno, es una ecuación que relaciona al vector densidad de corriente con la densidad de carga. Entonces, imagínese usted que tiene en una región del espacio una superficie, ¿no? Es una superficie S en el espacio. Solamente vamos a considerar que esta superficie es cerrada. Entonces, encierra un volumen V, ¿no? Este es el volumen encerrado. Este es el volumen encerrado por S. Y además, aquí adentro, bueno, puede existir carga o no puede existir carga, ¿no? Esta es una superficie, no es un cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del cilindro que hemos utilizado, puede ser cualquier superficie dentro del material, si gusta. Entonces, aquí hay una densidad de carga, ¿no? ¿Sí? Que va a cambiar en el tiempo. Porque como se está moviendo el sistema, en principio hay cargas que están saliendo, hay cargas que están entrando, etc. Entonces, la densidad de carga limitada por esta superficie le vamos a llamar ρ de t. Bien, ahora voy a determinar cuál es la carga total que sale de la superficie. La carga total que sale a través de la superficie, o sea, por S, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿Quién será? Bueno, la cantidad de carga que sale por esta superficie por unidad de superficie, y en una unidad de tiempo es justamente el vector J, ¿no? Usted recordará, por ejemplo, usted toma un pequeño diferencial de superficie aquí, esta superficie está asociada a un vector N, y puede ser que por aquí esté saliendo también carga, ¿no? O sea, aquí hay un vector J, el vector densidad de carga. Entonces, la cantidad de carga que sale por unidad de tiempo sobre esta pequeña superficie es J por N por ds, ¿no? Eso hemos hecho en la clase pasada, ¿no? El vector densidad de carga es la carga por unidad de área, ¿no? Entonces, aquí sobre un área diferencial de S, esta es la cantidad de carga que sale por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si esto yo lo integro sobre toda la superficie, S, tendré que esta es la cantidad de carga que sale por unidad de tiempo de la superficie. ¿Sí? Eso es de la definición de J. Bien, por otro lado, también voy a determinar cuál es la variación de carga aquí dentro de la superficie, ¿no? La variación de carga dentro de ese. O sea, dentro de ese es lo mismo que en el volumen, ¿no? En el volumen V. Por unidad de tiempo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál será la variación de la carga? Bueno, esa variación de carga que hay aquí, puedo suponer que hay una carga Q en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la variación de la carga total dentro de esa superficie la voy a poner así, dQ dt. ¿No? Esto es cómo varía esta carga, ¿no? Pero jóvenes, esta variación de carga tiene que ser igual al negativo de este valor, ¿no? Esta es la cantidad de carga que está saliendo por la superficie.
Entonces, por ejemplo, si está saliendo 3 coulombs por segundo, significa que la carga dentro de la superficie está disminuyendo 3 coulombs por segundo, ¿no? O sea, esta variación de carga justamente es el negativo de la carga que sale, ¿no? Aquí sería entonces J por N diferencial de S, ¿sí? ¿No? ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, porque eso es casi todo, ¿no? Hacer esta pequeña relación nomás entre estas dos cantidades, ¿no? Repito, la cantidad de carga que sale de la superficie es igual al negativo de la variación de carga que se queda dentro, ¿sí? Muy bien. A ver, voy a revisar el chat. Bueno, no hay ninguna duda. Bien, entonces haciendo esta maniobra ya tenemos todos los ingredientes para llegar a la ecuación de continuidad. Observe. De esta última ecuación voy a recordar un par de cosas. Por ejemplo, voy a recordar qué cosa es la carga. ¿Qué cosa es la carga, jóvenes? La carga, ¿cómo se calcula la carga sobre un volumen? Esta carga de aquí que está dentro del volumen. Es la integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen, ¿no? Y esto se integra sobre todo el volumen, ¿no? Esto de aquí es densidad de carga. ¿Sí? Bueno, esta es una de las cosas que debo recordar. Bien. Entonces, si reemplazo esta última relación aquí en la anterior, observe que tengo. Tengo luego, voy a tener la derivada en función del tiempo de la integral, ¿no? ¿Sí? Y esto sería igual a menos la integral sobre la superficie cerrada S de J en diferencial de S. Bueno, por este lado puedo pasar a derivar adentro, se convierte en una derivada parcial. Entonces tendría aquí la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo por un diferencial de volumen. Y al otro lado voy a aplicar, ¿qué piensa que voy a aplicar? Algo que ya hemos hecho bastante, ¿no, jóvenes? Transformar esta integral de área sobre una integral de volumen, ¿no? Para relacionarla con la integral que está al otro lado. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo transformo esta integral que está en área en una integral de volumen? Te recordará que eso lo hacemos con el teorema de la divergencia. ¿Sí? Bueno, sabemos que esta integral de aquí, a ver, aquí voy a poner el signo menos, sobre una superficie cerrada, es la integral de volumen, ¿de quién? De la divergencia del vector, ¿no? La divergencia de J. Listo. Entonces tendría esta relación de aquí. Ahora, observe esta última relación, se debe cumplir para cualquier volumen. No hemos escogido ningún volumen arbitrario, sino es un volumen bastante general. Entonces, si se cumple para cualquier volumen, entonces debe ser lo único que nos queda es que lo que queda dentro de la integral debe ser igual, ¿no? Entonces, ponemos eso, ¿no? Se cumple para cualquier volumen. Bien, entonces nos quedaría aquí lo ponemos al revés, que es lo más usual, la divergencia de la densidad de corriente es igual a menos la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo, ¿no? Es una ecuación de densidades, ¿no? ¿Ya? Esta es la famosa, entonces, ecuación de continuidad.
Bien. A ver, ¿alguna duda hasta ahí, jóvenes? Bien. Ahora, entonces, esta ecuación de continuidad tiene bastantes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, una que vamos a ver más adelante, como le digo, cuando vamos, tal vez la próxima semana, ¿no? Sí, la próxima semana ya entramos en magnetostática, ¿ya? Entonces, una de las condiciones o una de las utilidades de esto es que nos permite definir corrientes estacionarias. Entonces, hay algún tipo de corrientes que son bastante útiles en magnetostática, que tienen ese nombre, ¿no? Estacionarias, ¿no? Es un nombre un poco extraño porque la corriente es carga en movimiento, ¿no? Y aún así se le llama estacionaria. Bueno, ya le voy adelantando cuál es la condición, ¿no? A ver, le voy adelantando cuál es la condición de las corrientes estacionarias. Bueno, son corrientes estacionarias aquellas que tienen esta propiedad, ¿no? Que la densidad de carga no cambia en el tiempo, ¿no? O sea, esto es igual a cero. Obviamente, por la ecuación de continuidad, si esto se cumple, también se cumple que la divergencia de J es cero, pues, ¿no? También se cumple. Bueno, ahora a mí me interesa responder la pregunta anterior. ¿Por qué dentro de un material sobre el cual está circulando una corriente, puedo asumir que la densidad de carga es cero? Entonces, voy a utilizar esta ecuación de continuidad junto con la propiedad que tenía el problema anterior, ¿no? Es el problema que hicimos el día lunes. Te recordará que habíamos dicho el día lunes que este no era cualquier material. Este de aquí era un material que satisface la ley de Ohm, ¿no? O si gusta, material óhmico, ¿no? Se satisface la ley de Ohm. Bien. Entonces, eso tiene una propiedad interesante. ¿Qué es lo que pasa con los materiales que satisfacen la ley de Ohm? Esta ecuación de continuidad es general, vale para cualquier tipo de circunstancia, y en especial para los materiales óhmicos. ¿Qué cosa es lo que pasa? Bien, veamos a qué se reduce esta ecuación de continuidad en un material óhmico. Entonces, en un material óhmico tenemos, bueno, tenemos esto, es la ecuación de continuidad. Pero sabemos que si es óhmico, ¿cuál era la relación, jóvenes? ¿Recuerdan? Como es óhmico, el J, ¿qué era igual? ¿Cuál era la condición de material que cumple la ley de Ohm? A ver, ¿quién recuerda, jóvenes? ¿Cuál era la ley de Ohm? La ley de Ohm relacionada con el vector densidad de corriente, ¿no? No la ley de Ohm macroscópica, ¿no? Que es el potencial igual a intensidad de corriente por la resistencia. Bien, si usted recuerda, la ley de Ohm para que relaciona al J era que el J, la densidad de corriente en un material que satisface la ley de Ohm, se puede escribir como la conductividad por el campo eléctrico, ¿no? Esa era la ley de Ohm básicamente, ¿no? Entonces recordamos aquí, recuerde jóvenes, la ley de Ohm era que el J es igual al sigma por el campo eléctrico. ¿Sí? Correcto. Ahora observe lo siguiente, ¿no? Tenemos esta expresión de aquí, lo puedo escribir de la siguiente forma, puedo sacar el sigma
Y voy a multiplicar y dividir por la permitividad del espacio donde estoy. Entonces, esta permitividad es E por E. ¿Sí? Y bueno, aquí observen lo que tengo. Aquí tengo la permitida por el campo eléctrico, esa es la definición de D, ¿no? Y bueno, ¿cuánto vale esto de aquí? Esto de aquí justamente es la densidad de carga. ¿Sí? Esta es la densidad de carga. Es por la ecuación de Gauss, ¿no? Bien, o sea, en otras palabras, si yo reemplazo esta última relación aquí en la anterior, voy a tener un poquito por aquí mejor. Lo siguiente, ¿no? Aquí tengo la divergencia de J. Esto es sigma sobre epsilon rho es igual a menos la derivada parcial de rho en el tiempo, ¿no? Bueno, esto arreglándolo un poco me queda así. ¿Sí? ¿Correcto? Esto de aquí, jóvenes, es una ecuación diferencial, ¿no? Está aquí, para la densidad de carga eléctrica. Bueno, si usted calcula o si usted resuelve esta ecuación diferencial, no es muy difícil, es de primer orden, no es muy difícil, entonces usted va a encontrar rápidamente que la solución general es de esta forma, ¿no? ¿Sí? Usted prueba con esta solución. Entonces, esta sería la solución. Claro, este sigma 0, o disculpe, este rho 0, es igual al rho para el tiempo 0, ¿no? Es la condición inicial, ¿no? Claro, en el tiempo 0 este exponencial se hace 1, ¿no? Esta sería la condición. Y si usted reemplaza, puede encontrar el valor de tau también, ¿no? Tau es una constante, ¿no? Reemplazando. A ver, y reemplazando. Usted tiene aquí la derivada parcial de tau en el tiempo, ¿no? Sería este rho 0 con menos 1 sobre tau por e a la menos 3 sobre tau más sigma sobre 0 por rho 0 e a la menos 3 sobre tau. Esto es 0. Bien. Entonces, para que sea 0 siempre, ¿no? Para cualquier instante de tiempo, siempre va a ser 0. Entonces, también puede encontrar el valor de tau, ¿no? Le va a quedar que, a ver, déjenme ver, le va a quedar, si usted factoriza esto, que rho sobre epsilon es igual a 1 sobre tau. O sea, aquí sale el valor de tau, esta constante, es la permitividad dividido por la conductividad, ¿no? Entonces, esta aquí es la solución. Ay, disculpe. Esta de aquí es la solución, ¿no? Con esa condición que está ahí abajo, ¿no? Bueno, entonces concluyo, ¿ya? Concluyo aquí. Luego de decir concluimos. Así nomás. Entonces, si el conductor, entonces para un material óhmico o un conductor óhmico, ¿no? Óhmico, ¿qué es lo que pasa para un material óhmico? La densidad de carga en cualquier instante de tiempo tiene esta forma, ¿no? Con rho 0 igual a la densidad en el tiempo 0 y tau
igual a la permitividad sobre la conductividad, ¿no? Entonces, observe, jóvenes, aquí esta forma de la densidad de carga. Esta densidad de carga cae rápidamente, cae de forma exponencial. Entonces, si usted dibuja esto inclusive, puede hacer un pequeño dibujo por aquí. Aquí usted dibuja la densidad de carga en función del tiempo. Ojo que esto es en cualquier punto del material. Usted va a tener una figura de la siguiente forma, no es una exponencial que cae. Así, ¿no? Rápidamente, ¿no? Este es el valor sigma 0. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la justificación de por qué nosotros hemos considerado que la densidad de carga es 0. Porque aun cuando no fuera 0 inicialmente, es decir, en el instante 0, usted puede pensar que al sistema se le agrega carga, por ejemplo, ¿no? Usted de alguna forma le coloca carga y lo suelta. Entonces, si usted hace eso, la carga rápidamente se va hacia 0. Y si el sistema no tenía una densidad de carga inicial, también se queda en 0. ¿No? Entonces, esta es la justificación por la cual podemos considerar que la densidad de carga sobre el material óhmico siempre es 0, ¿no? Sobre el material óhmico. Esto es diferente de decir la corriente, jóvenes. Hay corriente, pero no hay densidad de carga. Entonces, voy a concluir así. Es más, esto aquí, como le digo, esto aquí puede ser que usted introduzca, ¿no? Es decir, el sistema de los cilindros ya está funcionando ya, o sea, ya está ahí corriente y usted como agente externo viene y le coloca carga en un punto. No importa si usted le coloca más carga, la carga va a desaparecer rápidamente, ¿no? Bien, entonces, al colocar, voy a poner así, ¿no? Al colocar carga en cualquier punto, del material, esta desaparece rápidamente, ¿no? Rápidamente, ¿no? Ahora, ¿qué tan rápido? Bueno, para eso sirve el tau, ¿no? El tau nos da más o menos un valor referencial. Cuando el tiempo es tau, observe aquí, cuando se reemplaza, ¿cuánto es la densidad de carga? Será ρ0 entre E, ¿no? O sea, más o menos por aquí. Cuando el tiempo es tau, este valor es ρ0 sobre epsilon. No epsilon, disculpe, sobre E, ¿no? Esto es aproximadamente, me parece, al 36% de lo inicial, ¿no? Al 36% del valor inicial. O sea, usted puede más o menos tener una idea de cuánto es. Para conductores, se calcula porque usted tiene más o menos la idea de cuánto es la permitividad para conductores, la conductividad para los conductores, entonces usted puede determinar más o menos cuánto es el tiempo tau, que es un tiempo que es del orden de magnitud del tiempo real en el cual va a decaer bastante, ¿no? Esta corriente, esta carga, ¿no? Esto aquí más o menos es del orden de 10 a la menos 19 segundos. O sea, es muy rápido, ¿no? Muy rápido. ¿Sí? Decae muy rápido. Bien, ¿alguna duda? Profe, disculpe, pero Así. este análisis es a nivel macro, ¿no? O sea, porque también me pregunto, pues, cómo es que hay corriente, pero no hay densidad de carga. Claro. Claro. Lo que usted dice es correcto, ¿no? ¿Cómo hay corriente, pero no hay densidad de carga, ¿no? Mire, es un poco difícil de explicar con palabras, ¿no? En algunos casos, pues uno tiene que... Yo ya he imaginado algunas cosas, ¿no? Usted puede imaginar que hay carga, pero la carga pues está saliendo continuamente, ¿no?
Claro, pero usted dirá, pero también hay carga que está entrando. Es un poco difícil de explicar con palabras esto, ¿no? Pero en esos casos, bueno, no es la primera vez donde usted se va a encontrar con situaciones en las que el resultado va un poco más allá del entendimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene que confiar en las ecuaciones, ¿no? Porque a veces nuestra mente un poco nos engaña, ¿no? Pero sí, pues es un poco contradictorio pensar que no hay densidad de carga y aún así hay corriente, ¿no? Pero así es. Y si usted, como le digo, usted realiza los cálculos de esa forma, usted va a encontrar resultados que se pueden verificar experimentalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que hemos desarrollado es un resultado que se puede verificar, ¿no? Nosotros hemos calculado inclusive la resistencia del material en la clase pasada, ¿no? Utilizando eso. Ahora, hay una pregunta que sí se debe responder, ¿no? La pregunta es, bueno, pero la carga tiene una propiedad fundamental que lo hemos visto en la primera clase, que es la conservación de la carga. O sea, si yo coloco carga sobre un material, por ejemplo, el material está fluyendo, ¿no? Y ahí yo coloco, por ejemplo, 10 column en algún lugar. Ese 10 column en el lugar del material donde lo estoy colocando está desapareciendo. A ver, hago un pequeño dibujo aquí. Vamos a suponer el caso que hemos visto ahorita, el de los dos capacitores, por ejemplo. Ya, vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces ahí está, se estableció una corriente, está fluyendo la corriente, está fluyendo en esta dirección, es el vector J, ¿no? Está fluyendo, etcétera. Y yo de afuera vengo, o sea, está fluyendo significa que aquí la densidad de carga en toda esta región es cero, ¿no? Aquí, ¿no? En toda esta región. Ojo, esto no es en las superficies, o sea, aquí en los conductores no, sino en el material que está en el medio, que puede ser un conductor también, pero es en el material que está en el medio. Entonces yo vengo y coloco un poco de carga aquí en medio. Coloco 10 column, por ejemplo. ¿Sí? Bien en el medio, justo en el medio. Bueno, este resultado me dice que estos 10 column van a comenzar a desaparecer, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a dónde se va? Pues tiene que ir a algún lugar, ¿no es cierto? Entonces, coloco una carga Q. Una carga neta Q. Entonces, esta carga neta, repito, en este punto va a comenzar a desaparecer según el resultado, pero la pregunta es, ¿a dónde se va? ¿Dónde se va? ¿O dónde se deposita? Porque no se puede violar una propiedad fundamental de la carga eléctrica, ¿no? Que la carga, la conservación de carga, ¿no? La conservación de carga eléctrica no se puede violar. Claro, alguien dirá, pero fácil, profe, se va seguro aquí al costadito. Bien, aquí al costadito, al costado de ese material, en este punto, disculpe, en este punto, también se tiene que cumplir esta propiedad de decaimiento exponencial. Es más, si ella partió, si ahí yo no coloqué nada de carga, significa que su carga inicial es cero. Entonces siempre tiene que ser cero. No puede crecer, solo puede caer. Bueno, entonces no se va aquí, no se va aquí. ¿Dónde se va? Bueno, eso es lo que vamos a intentar resolver ahorita, ¿no? Realmente este es un tema muy interesante, jóvenes, ¿no? Entonces voy a poner algunas consideraciones para resumir esto y después vamos a comentar a dónde se va y lo vamos a demostrar con un problema, que es más fácil, ¿no? No lo voy a mostrar teóricamente, porque ya sería demasiado teórica la clase, lo voy a hacer con un problema, ¿no? Bien, entonces una de las propiedades que hemos visto, voy a resumir aquí, es que
Bueno, este resultado, ¿no? El resultado anterior, esto aquí. No esta pregunta, ¿no? Sino lo que hemos hecho antes, ¿no? Lo anterior justifica usar, ¿no? Ρ0, ¿no? Dentro de conductores, ¿no? O dentro de los materiales óhmicos sobre los cuales circula corriente, ¿no? Bien. Otra conclusión importante. Si ya en algún lugar del material, si en algún lugar del material Ρ0 es igual a 0, es decir, la densidad de carga en el tiempo es igual a 0, en el tiempo igual a 0 es 0, y no se le deposita más carga, ¿no? Y no se le deposita más carga directamente, o sea, no viene alguien y le coloca más carga al material en ese punto, ¿no? Entonces, en cualquier tiempo también va a ser 0. Se va a quedar 0 siempre, ¿no? Ya partió en 0, entonces se va a quedar en 0, porque solamente puede crecer, no va a aumentar la densidad. Bien. Otra es justamente lo que comentaba su compañero, hay que tener cuidado, ¿no? Sí hay cargas transportadas. O sea, la carga sí se está moviendo porque hay corriente. Pero, ¿no? La densidad de carga neta, ¿no? La carga neta en un punto es 0. Son cosas diferentes, ¿no? Que usted lo puede reconciliar en su mente, tal vez, ¿no? Si hay electrones moviéndose, hay iones, etcétera, cualquiera que sea el portador de carga moviéndose a lo largo del material. Está fluyendo la carga. Pero en un punto dado, si usted calcula la densidad de carga, eso es 0. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se va la carga? Lo que le decía antes, ¿no? Esto aquí. ¿Dónde se va la carga? Esta carga de aquí. En este caso, ¿no? Se tiene que ir a algún lado porque se tiene que conservar la carga eléctrica. Bien, jóvenes. Voy a mostrar que esa carga se va. La respuesta a esto es a los puntos, se va a los puntos del sistema donde hay un cambio de conductividad, ¿no? A los puntos donde sigma es la conductividad, cambia abruptamente. La conductividad, ¿no? Sí. Entonces vamos a verlo eso a partir de un problema. Ya. Atención con este problema de aquí, a ver. Tenemos un ejemplo. Este ejemplo es bien completo, jóvenes, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer con calma y vamos a comentar todos los puntos, ¿no? Bien, entonces considere usted una esfera, ¿no? Vamos a poner aquí. Considere una esfera de radio R2, ¿ya? Este es el radio de la esfera, ¿no?
y con carga uniforme, ¿no? O con densidad mejor, con densidad de carga uniforme. ¿No? Hasta un radio R1. De R1 es menor que R2. Todo esto en el tiempo cero. A ver, entonces hago un pequeño dibujo. Ojo, hay un solo cuerpo, no hay dos cuerpos, ¿ya? Tenemos una esfera nada más. No es ese caso de dos esferas concéntricas, no. Solo hay una esfera, jóvenes. La esfera tiene un radio R2, pero por algún mecanismo vamos a colocar carga, vamos a cargarla uniformemente, pero solamente hasta R1, nada más. ¿Sí? Solamente hasta R1 lo voy a cargar. O sea que hay una densidad de carga ρ0, ¿no? En el tiempo cero, ¿no? Bueno, en el tiempo cero es ρ0, pero en el tiempo, en cualquier tiempo es ρ de t. ¿Sí? A ver, ¿se entiende o no? Voy a dibujar esto mejor, jóvenes. No me cuadra. A ver, algo así mejor. Un poco más grande, ¿no? Ya, ahora sí. Listo. Aquí está el radio R1. Y aquí hay una densidad de carga en el tiempo. Listo. Y bueno, este es un radio R2. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces todo esto está cargado, ¿no? A ver, en el tiempo cero, esta densidad de carga es... Ah, no puse. A ver, con densidad de carga uniforme ρ0 voy a colocar, ¿ya? Con densidad de carga ρ0. Con densidad de carga ρ0 hasta un radio R1, ¿no? Ya, bien. Entonces, si usted gusta en el tiempo cero, ¿no? En el tiempo cero, esto era ρ0. Listo. Bien, ¿y por qué estoy colocando que ρ de t solamente se va a quedar aquí? Por ejemplo, ¿por qué no estoy considerando que a medida que pasa el tiempo, mi sistema inicial es así, ¿no? Yo tengo aquí mi esfera, por algún mecanismo coloco bastante carga hasta el radio R1 y suelto el sistema, lo libero. Vamos a ver qué pasa, digo, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Entonces, ¿qué cosa usted entenderá que va a suceder? Bueno, algunos supondrán que la carga va a comenzar a fluir sobre toda la esfera, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces dentro de este radio R1 ya la densidad de carga va a disminuir, ¿no? Se empieza a descargar, pero algunos pensarán que aquí va a aumentar, ¿no? Aquí también habrá una densidad de carga en el tiempo. Esto de aquí, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Por qué ni siquiera lo he puesto? A ver, ya le anunció, eso es cero, ¿no? ¿Por qué es cero a medida que pasa el tiempo? A ver, ¿qué dicen? A ver, veo que alguien había ahí ya conjeturado algunas explicaciones, ¿no? Claro. Bueno, es por ejemplo, una forma de pensarlo, ¿no? La carga entra y sale, bueno, puede ser. Claro, alguien me dice, en el tiempo cero era cero, claro. En esta región de aquí, ¿no? Observe, entre R1 y R2, ¿no es cierto? En T igual a cero, la densidad de carga, ¿cuánto era? Era cero. Porque solamente estaba cargada inicialmente hasta un radio R1. Si ya es cero, por la propiedad que hemos visto anterior,
esta de aquí. Lo hemos puesto aquí, ¿no? Si en algún lugar del material, esta segunda conclusión de nuestras ecuaciones, si en algún lugar del material la densidad de carga es 0 y no se le deposita más carga directamente, me refiero directamente, yo lo expliqué que era directamente es que un agente externo, por ejemplo usted, venga y coloque carga, ¿no? No es la carga que fluye del sistema. Entonces, si no hay esa carga que se le coloca, entonces siempre se va a mantener en 0. ¿Sí? Siempre se va a mantener en 0. Entonces, como entre R1 y R2 en el tiempo 0, la densidad de carga era 0, entonces siempre ρ de t será igual a 0. Recuerde que esto es para R entre R2 y R1, nada más. Nada más en estos puntos, ¿no? Por eso estoy poniendo que ya afuera, entre R1 y R2, no hay, ¿no? Va a ser 0, aquí está. Aquí está, este resultado. Bien. ¿Y cómo será entre 0 y R1? Ahora veamos otro, ¿no? Aquí. Entre, o para R, ¿no? Para R entre 0 y R1, ¿qué es lo que pasará? Bueno, lo acabamos de calcular ahí arriba. La densidad de carga va a disminuir de forma exponencial, ¿no? Entonces, ρ de t disminuirá hasta 0, ¿no? Bueno, claro, 0 en el infinito, ¿no? Pero disminuye rápidamente. Estos dos resultados los voy a resumir aquí, ¿no? Ya voy a resumir cómo es la densidad de carga en cualquier R. Bien, entonces, entre 0 y R1 va a disminuir de esta forma, ¿no? Inicialmente era esto es dato del problema, exponencial de menos t sobre tau. Bueno, hemos encontrado esta solución. Recuerde que tau es la permitividad sobre sigma. Y esto es para R menor que R1. ¿Sí? Y para R mayor que R1 es 0. Está explicado. Entonces, en resumen, se expresa de esta forma la densidad de carga. ¿Sí? Bien, ¿a dónde se va, sin embargo, la carga? Porque inicialmente había una carga neta, ¿no? Entonces, carga neta en el sistema inicial. Carga neta al inicio. Al inicio, o sea, en el tiempo 0. ¿Cuánto es la carga neta al inicio, jóvenes? Bueno, la densidad de carga era ρ0 hasta R1, ¿no? O sea, esta carga neta sería ρ0 por el volumen de esta parte de la esfera hasta un radio R1. O sea, 4/3 de pi R1 al cubo. Esta es la carga neta que hay en el sistema. ¿Ya? Entonces, a algún lado se va a ir, vamos a descubrir dónde se va, ¿no? Entonces, esta carga neta, este Q, se debe mantener constante en todo el sistema, ¿no? Es decir, puede desaparecer de una parte, pero tendrá que aparecer en otra parte para que se cumpla la conservación de la carga eléctrica. Bien, yo voy a demostrar, como les había comentado aquí arriba, que la carga se va a depositar en las regiones donde haga un cambio en la conductividad. Claro, debido a que es un material diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted puede suponer que este material, todo el material, tiene una conductividad sigma y una permitividad SE. ¿No? Esto es en todo el material, jóvenes. Esto es tanto aquí, entre R1 y R2, como para valores menor que R1, porque es una sola esfera, recuerden, ¿no? Y aquí afuera, voy a suponer de la esfera que hay el vacío, ¿no? O sea, aquí afuera sería 0. La permitividad es 0, ¿no? Y también sería la conductividad del aire, ¿no? Del vacío, ¿no?
Entonces, lo que le estoy diciendo es que yo voy a mostrar que toda la carga se va a depositar aquí, jóvenes, en esta superficie. Porque esta es la superficie en la cual hay un cambio de conductividad y de permitividad en esta región. Entonces, para determinar, para observar que toda la carga se vaya, lo que voy a hacer es calcular el campo eléctrico en esta región y en esta región. Eso me va a permitir calcular cuál es la densidad de carga superficial en la esfera. Y voy a calcular la carga total. Voy a mostrar que esa carga total que se almacena es idéntica a esta de aquí. Entonces ahí habré mostrado que esta carga inicial que estaba aquí, toda se va a depositar sobre la superficie. Bien. Entonces ese es el plan, ¿ya? Vamos a calcular el campo eléctrico entonces en toda la región del espacio. A ver. En cualquier tiempo, ¿no? Entonces determinemos el campo eléctrico. Calculamos E. A ver, jóvenes, calculemos el campo eléctrico, pues. Primero para las regiones más simples, ¿no? Por ejemplo, para un R minúscula mayor que R2. O sea, ¿qué haríamos? Trazamos una superficie gaussiana aquí afuera, ¿no? ¿Sí? Por afuera, ¿no? Entonces primero voy a hacer eso, ¿no? Y entonces digo para R mayor que R2. Bueno, como le digo, si esta de aquí es la esfera inicial, ¿no? De radio R2. Voy a tomar una superficie gaussiana por afuera. ¿Sí? Aquí está la superficie gaussiana. Entonces el campo eléctrico, bueno, será con esta dirección radial, como suele ser con las superficies gaussianas, ¿no? Diferencial de ese también. ¿Y la carga encerrada adentro cuánto es? Bueno, debe ser Q. No sé si este Q está dentro del radio R1 o ya está fluyendo hacia afuera, etcétera, pero lo que sé es que tiene que quedarse adentro todo ese Q, ¿no? Entonces aplico eso y digo el campo eléctrico, ¿no? Por la ley de Gauss, que multiplica al área de esta superficie gaussiana, que sería 4pi, a este le llamo un R, ¿no? 4pi por R, minúscula, al cuadrado, es igual a la carga encerrada, repito, esta carga encerrada será Q, ¿no? Sobre S. Listo. Hay una carga encerrada Q. Entonces de aquí sale el campo eléctrico fácilmente. Sería Q sobre 4pi E0 R. Ya tengo el campo eléctrico. Esto es para, repito, para R mayor que R2. Bien. Ahora veamos. A ver, otro caso un poco más simple sería para R menor que R1. A ver, ¿cómo sería para R menor que R1? Bueno, ahora estaré dentro de la esfera, ¿no? Aquí está mi esfera, ¿no? De radio R2. Y ahora, por aquí está una superficie imaginaria de radio R1. ¿Sí? Es una superficie imaginaria de radio R1. Y yo voy a utilizar una superficie gaussiana, ¿sí? Que esté por aquí. Porque quiero para R menor que R1. Bien. Entonces, como estoy dentro de un material que tiene una permitividad diferente que el vacío, entonces aquí no voy a utilizar la ley de Gauss para el campo eléctrico, voy a utilizar la ley de Gauss para el vector desplazamiento. Entonces aquí sería el vector desplazamiento de nuevo, por la simetría del problema, este vector desplazamiento es radial también, ¿no? Que multiplica al área, 4pi r cuadrado, y esto sería igual a la carga encerrada por esta esferita. Bueno, la carga encerrada será la densidad de carga, pero esta densidad de carga ya no es en el tiempo cero, es en cualquier tiempo. O sea,
tiempo t. ¿Sí? La densidad de carga que multiplica al volumen, ¿no? El volumen de ella sería 4/3 de pi r cubo. Y todo esto, no es entre 0, es así nada más, ¿no? Cuando es con el vector de desplazamiento no se divide entre 0. ¿Sí? Entonces de aquí sale el vector d, ¿no? El vector d, aquí se va un 4pi, ¿no? Me conviene eliminar ese 4pi. Creo que no me conviene eliminar el 4pi. Lo que voy a hacer aquí es, a ver, voy a reemplazar este ρ en función del tiempo con este de aquí, ¿no? Observe. Para r menor que r1, el ρ vale esto, ¿no? ρ0 por e a la menos t sobre tau. Entonces aquí sería ρ0 por e a la menos t sobre tau. Y aquí sí, pues sería 4/3 de pi. Lo que sí voy a eliminar es el r, ¿no? Aquí sería por r, porque aquí hay un r cuadrado que se elimina con este, ¿no? Y aquí tendría dividiendo a 4pi, ¿no? Bien, ¿por qué hago esto? Porque de aquí, observe, si yo junto este ρ0, voy a multiplicar y dividir por r1, ¿ya? Al cubo. r1 al cubo. Quiero que aparezca q. Ya, ahora sí. Entonces tengo ρ 4/3 de pi r1 al cubo. Eso es q, pues, q mayúscula. Entonces ahora voy a tener q e a la menos t sobre tau por r. Y aquí abajo voy a tener 4pi, ¿no? Por r1 al cubo. Bueno, ya tengo el campo eléctrico, ¿no? Recuerda que el campo eléctrico, este D, es el campo eléctrico por la permitividad en ese lugar, ¿no? En ese lugar es epsilon. Entonces, el campo eléctrico, ¿qué sería? Q por E a la menos T sobre tau, R sobre 4pi E R1 cubo. Este problema está permitiendo también practicar, ¿no? El vector desplazamiento, la ley de Gauss con el vector desplazamiento, ¿no? Entonces, la ley de Gauss con el vector desplazamiento es bastante simple, ¿no, jóvenes? Es igual que el campo eléctrico, solo que no tiene E0, y después que usted ya despejó el D, lo reemplaza por campo eléctrico sobre la permitividad. Bien. Entonces, este es el campo eléctrico en esta región. Bien. Creo que esa ni siquiera la necesitaba, ¿no? Bueno. Ahora voy a calcular entre R1 y R2. Entre R1 y R2, ¿no? A ver. O sea, idéntico a lo anterior, solo que la superficie gaussiana pasaría por aquí. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Porque no quiero saturar el dibujo anterior. Algo así. Entonces mi superficie gaussiana sería esta de aquí. Algo así. A ver, déjenme ver si puedo hacerlo un poco mejor. Ya, bueno, si no sale en esta, ya no sale. Ya, no sale, ya, así nomás. Esta sería mi superficie gaussiana, entonces. ¿Ya? Y bueno, pues aquí tengo la región hasta R1, ¿no? R1 está por aquí. R1, R2. Y aquí sería el R donde quiero calcular. Listo, a ver, veamos pues. De nuevo, estoy dentro de un material que no es el vacío, ¿no? Entonces voy a utilizar esta... es una permitividad diferente, ¿no? Entonces sería D, de nuevo, por 4pi R cuadrado, y esto sería igual a la carga total encerrada, ¿no? Bueno, la carga total encerrada sería la carga que está encerrada hasta R1, porque fuera de R1 la densidad de carga es 0 siempre, ¿no? Entonces sería ρ0, ¿no?
La R1 sería, bueno, así mejor, ¿no? Densidad en función del tiempo por, bueno, el volumen es hasta R1, ¿no? 4/3 de pi R1. Esta sería la carga encerrada. Bien, entonces aquí puedo calcular el D. Sería, bueno, esto lo escribo como ρ0 por E a la menos T sobre tau, 4 pi tercios R1 al cubo. Y todo divide a 4 pi R cuadrado, ¿no? Entonces aquí nuevamente puedo juntar el ρ0, el 4 pi tercios con R1 como Q, ¿no? Todo esto sería Q, E a la menos T sobre tau, que divide a 4 pi. Épsilon, no, épsilon todavía no, porque no he utilizado el campo eléctrico, R cuadrado, ¿no? Y aquí sí, ahora voy a poner el campo eléctrico y ahí aparecerá un épsilon. Entonces, el campo eléctrico sería Q por E a la menos T sobre tau. 4 pi, ¿no? Aquí sería épsilon R cuadrado. Listo. Entonces tengo el campo eléctrico en cualquier región del espacio. Observe que este es un campo eléctrico que va a depender del tiempo, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces lo que yo quería mostrarles es que la carga se deposita en esta superficie de aquí, ¿no? Bien, entonces ahora voy a proceder a calcular, pues, cuánto vale esa densidad de carga. Entonces pongo aquí, determinamos la densidad de carga. La densidad de carga superficial en R igual a R2. ¿Por qué superficial? Porque volumétrica ya se ha dicho que no hay, ¿no? No hay densidad de carga dentro y afuera, pues está el vacío, ¿no? Entonces solo queda, ese es el único lugar posible donde podría estar, ¿no? Bien, entonces vamos a determinarlo, pues. Voy a dibujar un pedazo. Este que voy a utilizar vale para cualquier tipo de cuerpo también, ¿ya? Voy a dibujar solamente un pedazo del material. Entonces, algo así. Listo. Entonces, suponga que por aquí está el R2, ¿no? R2, ¿sí? Esta es una parte de la esfera, ¿no? El límite de la esfera. Bien. Entonces, si me acerco bastante, entonces prácticamente voy a llegar a una región donde esto es casi plano, ¿no? Entonces, en esa región es que aplico la ley de Gauss. Entonces, puedo construir un cilindrito aquí, ¿sí? Sobre esa región. Aquí afuera habrá un vector D, ¿no? A este D le puedo llamar D, 1, por ejemplo, ¿no? Y por aquí habrá otro D, D2. Aquí hay una densidad de carga, que es la que quiero determinar. Esto es densidad de carga, no voy a pensar que es conductividad. Densidad de carga. Un compañero me preguntó, profesor, ¿por qué no utiliza otra letra, no? Porque ya densidad de carga y conductividad son iguales, ¿no? O inclusive me preguntó para el ρ, que ya teníamos para densidad de carga eléctrica y para... Ah, no, todavía no, pero ahorita vamos a tener para resistividad, etcétera. Hay varios casos, ¿no? El V, ¿no? Para volumen, potencial, velocidad, en la clase pasada. Jóvenes, claro, el problema es que si yo estoy cambiando de notación, usted no va a entender los libros, ¿no? O va a tener más dificultad, ¿no? Los libros utilizan así, ¿no? Ese tipo de letras, ¿no? Entonces, bueno, pues, voy a intentar escribir a qué me refiero en cada caso, ¿no? Esa es la densidad de carga. Bien. Entonces, aplicando la ley de Gauss, ¿no? Si me acerco bastante, como le digo, ¿no? Por ejemplo, esto puede tener un área A,
Entonces, puedo decir que D1 por A, ¿no? Que es el flujo hacia allá, ¿no? Menos, aquí hay un flujo, ¿no? Hacia el otro lado, a ver, un segundo, sería D1 por el área ya, voy a hacerlo así, disculpe, aquí hay un error. Ya, el caso es el siguiente, ¿ya? A ver, ya, hasta ahí está bien. Voy a mostrarles un resultado muy útil, que es qué pasa cuando el campo eléctrico pasa de un medio a otro medio, ¿ya? O sea, este campo eléctrico que estamos calculando aquí no necesariamente es generada solo por esta densidad de carga, sino que él está viniendo de un medio y pasa hacia otro medio. Esto pasa bastante cuando hacemos corriente, por ejemplo, en estos casos, ¿sí? Si usted observa aquí, los Ds que hemos calculado todos, ¿no? Son radiales. Los D, todos estos D que hemos calculado, jóvenes, son radiales hacia afuera, ¿no? Entonces, este es un caso, por ejemplo, ¿no? Viene un campo eléctrico radial y solamente cambia, se encuentra con un material y continúa su camino, ¿no? Entonces, en principio, voy a considerar que por aquí viene así, ¿no? Por aquí hay otro D. El D es así, ¿ya? Aquí es el D2. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Ese es el caso del material, ¿no? Lo estamos haciendo, ¿no? Aquí hay un D y aquí hay otro D, ¿no? Bien, entonces el flujo sería D1 por el área menos D2 por el área. Y esto sería la carga encerrada. La carga encerrada hemos visto que solamente puede ser que esté en la superficie, ¿no? Entonces, sigma por A. ¿No? O sea, básicamente a usted le queda esto. D1, claro que esto de aquí es la componente normal, ¿no? A ver. Ya, no, después le comento eso, si no voy a confundir más todavía. Ya, listo, así nomás lo dejamos. D1 menos D2 es igual a sigma. Ya, ahorita generalizo esto de aquí. Bien. Esto de aquí se utiliza bastante en los problemas donde hay dos medios materiales, ¿no? Vamos a utilizarlo si es que llegamos a hacer óptica, jóvenes, no sé si vamos a llegar a hacer óptica. De aquí sale la ley de Snell también, ¿no? Entonces, normalmente el problema es así, ¿no? En otros casos más generales. En este caso ambos tienen la misma dirección, pero puede ser que llegue así, ¿no? Que aquí haya sobre un medio material el D, por ejemplo, el D2, ¿no? Y a la hora de salir el D1 sale más o menos así. Esto es posible, esto pasa, ¿no? Esto es básicamente la ley de Snell después, ¿no? Que usted ha visto en óptica, ¿no? Bien, entonces, ¿aquí qué es lo que hace usted? Pues aquí usted hace justamente eso, solamente que toma las componentes normales, porque las que son tangenciales no van a contribuir al flujo, obviamente, ¿no? Es decir, si usted construye aquí un pequeño cilindro y repite este procedimiento que he hecho, lo único que le interesa aquí es esta de aquí, ¿no? Y aquí es esta. Este es el D1 normal, la componente normal. Y este es el D2 normal. ¿No? Entonces, básicamente eso es lo que le interesa, ¿no? Entonces usted dice, bueno, D1 normal menos D2 normal. Disculpen, aquí es normal afuera, así se suele usar. ¿No? Aquí es para afuera. Esto es igual al sigma, ¿no? Todo esto se utiliza bastante. Bien, entonces esto es lo que voy a utilizar aquí. Claro que en este caso ya los D son normales, ¿no? Por lo que hemos demostrado aquí anteriormente, ¿no? Hay simetría esférica. Bien. A ver, jóvenes, espero que nadie se haya perdido por ahí. Bien, entonces lo que voy a hacer es calcular cuál es la densidad de carga. Bien, entonces calculamos la densidad de carga. Entonces digo luego,
la densidad de carga, ¿a qué sería igual? Sería igual a el D aquí afuera, ¿no es cierto? Pero el D es igual, ¿no? Recuerde que el D es igual a la permitividad por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, afuera, el D1, afuera de la esfera la permitividad es E0, ¿no? Sería E0 por el campo eléctrico, ¿dónde? Afuera. O sea, sería cuando R es igual a R2, pero por afuera, ¿no? O sea, es un poco más que R2 nada más, ¿no? O sea, por aquí. No muy lejos también, porque el campo puede ir ya cambiando. O sea, quiero justo ahí, muy cerca. ¿Sí? Y a esto le debo restar el vector desplazamiento adentro, ¿no? O sea, y al vector desplazamiento adentro sería epsilon, la permitividad de la esfera, por el campo eléctrico, pero cuando R vale R2, por adentro. Así. Bien. Entonces esto lo calculo. Esto es E0. Este campo eléctrico ya lo he calculado. Afuera, ¿cuánto vale el campo eléctrico afuera, jóvenes? Afuera vale, veamos, mayor que R2 sería, ¿no? Creo que es este, ¿no? Aquí está, mayor que R2. Sería este valor, pero con R igual a R2, ¿no? O sea, Q sobre 4 pi es 0, R2 al cuadrado. Aquí sería Q sobre 4 pi es 0 por R2 al cuadrado. ¿Ya? Bueno, y aquí sería menos epsilon. Y aquí el campo eléctrico, dentro, ¿no? Dentro, pero casi en R2. Entre R1 y R2 en todo caso, ¿no? O sea, sería este resultado, ¿no? Sería este. Pero con R, de aquí, igual a R2. O sea, sería Q por la exponencial 4pi epsilon sobre R2, ¿no? Q por la exponencial sobre 4pi epsilon por R2 al cuadrado. Bien, jóvenes, ¿cuánto sale esto? A ver, aquí se elimina el E0, aquí se elimina el epsilon. Y aquí me quedaría, puedo factorizar Q sobre 4pi R2 al cuadrado. Y aquí sería 1 menos epsilon a la menos t sobre tau. Bien, jóvenes, ¿esta qué es? Esto es la densidad de carga sobre la superficie exterior del cilindro en función del tiempo. Entonces, como les comenté, observe que ahí afuera se está yendo la carga. Inicialmente no había. Inclusive si usted calcula esto en el tiempo cero, observe. En t igual a 0, ¿cuánto es este sigma? 0, ¿no? Claro, inicialmente no había carga afuera, toda la carga estaba hasta un radio R1. Y a medida que pasa el tiempo, esta carga total, que estaba hasta un radio R1, se ha ido descargando y se va a ir acumulando en la región exterior, ¿no? De tal forma que cuando el tiempo es muy grande, vamos a suponer t infinito si gusta, ¿cuánto sería el sigma? Bueno, el tiempo muy grande, esto se va a 0, y el sigma sería Q sobre 4pi R2 al cuadrado. Pero ¿cuál es la carga total? Bueno, no. Sí, carga total sobre la superficie exterior, entonces. Bueno, sería justamente este sigma por 4pi R2 al cuadrado, ¿no? Es sigma por 4pi R2 al cuadrado. Es la densidad de carga por el área total, que es esto, o sea, es Q. Entonces observe, ¿no? Cuando el tiempo es muy grande, este Q que no estaba, todo se va a depositar en esa superficie exterior, ¿no? Toda ella se va a hacer. Este Q inicialmente estaba dentro, ¿no? Hasta R1. Entonces, así queda demostrado
que la carga se conserva, ¿no? La carga se conserva, se va a la región y se deposita siempre en las regiones donde cambia violentamente la conductividad o el material, ¿no? El material cambia, ¿no? ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Dice que esto a veces causa algunas dudas, ¿no? Esta, si no me equivoco, una variante muy simple de esta fue pregunta de examen parcial, ¿no? El ciclo pasado. Era una variante bien simple, ¿no? Creo que se cambió, creo que era, sí, era bien parecido, era una esfera, algo así. Se depositaba carga hasta cierto punto. Ah, no, era plano, ¿no? Era así, ¿no? Eran dos materiales, o un material mismo, un cuerpo, ¿no? Así como que dentro de las placas de un capacitor, ¿no? Y una parte de él nomás se cargaba, o sea, la mitad. Inicialmente, en el tiempo cero, tenía carga solamente el primero, el otro no tenía. Bueno, pues ahí empieza a fluir de nuevo, ¿no? Y se pedía pues mostrar que después de un tiempo muy largo, toda la carga se depositaba aquí en esta placa. O algo así era acá. Bueno, no recuerdo exactamente. Bien. Bien, jóvenes, bueno, nos hemos tomado bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, para mí este es uno de los temas más importantes del curso, ¿no? Aquí, ¿no? Esta ecuación de continuidad, usted lo va a ver si... Tal vez no es la primera vez que la ve, lo ha visto en fenómenos de transporte, probablemente. Y si no lo ha visto, pues en fenómenos de transporte, lo va a ver, ¿no? En diferentes cursos. Creo que sí lo ha visto, porque inclusive esto es transferencia de calor por conducción, ¿no? ¿Sí? Transferencia de calor por conducción, no sé si usted recuerda cuál era la fórmula, es inclusive Q, ¿no? Q de carga, ¿no? Q punto, ¿no? Es, bueno, aquí aparecen unas constantes y aquí aparece el gradiente, ¿no? De la temperatura, ¿no? El gradiente de la temperatura aparece aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto aquí es la derivada de Q en tiempo, ¿no? Es una ecuación de continuidad, es decir, el calor que cambia en el tiempo se transforma, ¿no? O está relacionada al cambio de temperatura en la distancia, ¿no? En este caso es el cambio no de calor, sino de carga en el tiempo. La ecuación de continuidad está relacionada al gradiente del J, ¿no? En el espacio, ¿no? El gradiente. O la divergencia, ¿no? Disculpen, en este caso es la divergencia. El J es un vector, ¿no? Bien. A ver, tenemos unos minutos, creo. Bueno, jóvenes, entonces voy a aprovechar estos minutos que tenemos, 10 minutos nomás, para hacer comentarles lo que es el efecto Joule, ¿no? Ya con eso ya. La próxima clase solamente resolvemos algún problema de circuitos y ya pasamos a magnetostática, ¿ya? El efecto Joule. Bien, ¿qué es el efecto Joule? Bueno, más o menos está relacionado al trabajo necesario para mover las cargas, ¿no? Entonces, si usted supone que tiene, por ejemplo, en una región del espacio los electrodos de una batería, aquí, batería. Entonces tiene aquí el positivo y el negativo. Entonces, básicamente lo que usted necesita hacer es llevar carga continuamente de aquí hacia allá, ¿no? Eso es lo que hace la batería, ¿no? A través de unos procesos químicos lleva carga positiva, ¿no? Continuamente, ¿no? Positiva. Lleva carga positiva de un electrodo hacia el otro continuamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo asociado para hacer esto? Supongamos que aquí hay una diferencia potencial V, ¿no? A ver, ¿dónde lo pongo?
No, así nomás. Ya, entonces, ¿cuál es el trabajo para llevar dq, ¿no? Sobre una diferencia potencial V. Aquí está. ¿Cuál es el trabajo necesario? Bueno, si aquí se estableció una diferencia potencial V entre los dos puntos, ¿no? Entonces el trabajo para llevar un diferencial de carga simplemente será el diferencial de carga, ¿no? Sería un diferencial de trabajo, ¿no? Sería el diferencial de carga que multiplica el potencial, ¿no? Esto es lo que hemos visto, ¿no? Es el trabajo necesario para mover una carga, es el producto de la carga por el potencial, ¿no? La diferencia de potencial, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que en un circuito usted tiene que hacer esto no una vez, sino a cada, siempre, ¿no? En el circuito, ¿no? Porque continuamente la carga se está moviendo, usted tiene que mover carga. Ya no necesariamente sobre una batería, tal vez sobre un circuito, tal vez entre los extremos de una resistencia, etcétera, pero usted tiene que continuamente transportar carga, vencer diferencias de potencial, ¿no? O sea, usted tiene que hacer un trabajo, ¿no? En este caso, bueno, el trabajo es hecho por la batería. Entonces, si usted quiere hacer esto siempre, ¿no? Entonces, para llevar de nuevo dq, pero ya no en cualquier tiempo, sino en un tiempo delta t. ¿En qué se convertirá este trabajo? Bueno, este trabajo, si quiero llevar dq en el tiempo delta de t, entonces puedo escribir este dq en función de la corriente, ¿no? Recuerde que la corriente es dq entre delta de t. Pues esto sería la corriente por delta de t. ¿Sí? Listo. Bien, si yo aquí paso a dividir el dt, voy a tener lo siguiente, ¿no? El diferencial de trabajo en el tiempo. Esto aquí sería I por V. Bueno, justo esta es la definición de potencia. La potencia es el trabajo por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería la definición de potencia. Entonces, es el trabajo que continuamente se le tiene que hacer al circuito para vencer las diferencias de potencial. Este trabajo, esta energía que usted le da al circuito, no se quede en el circuito, imagínese, ¿no? Que usted haga esto siempre y el circuito siempre esté almacenando bastante energía. Eso es imposible de que se mantenga así. ¿Por qué? Porque imagínense que este es el circuito. Rápidamente, jóvenes. ¿No? Aquí está el circuito, aquí está la batería. Entonces, usted le da energía para llevar a un electrón de un punto al otro, por ejemplo. De aquí le da la vuelta a este otro, ¿no? Después le da otra aquí. Bueno, usted sabe que las fuerzas electrostáticas son conservativas, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que usted hace para el trabajo que usted le entrega, a ver, el trabajo que hacen las fuerzas electrostáticas, cuando usted lleva la carga y la regresa al mismo punto, ¿cuánto es? Es cero, ¿no? Porque solamente depende del punto inicial y final. Es decir, todo el trabajo que está haciendo usted como agente externo, la batería, se queda almacenada pues, en el sistema. Se queda almacenada, ¿no? Entonces, esta energía no se queda almacenada pues continuamente una encima de otra, ¿no? Sino que se empieza a disipar al ambiente. Entonces, por ejemplo, la forma más común de disipación es a través de calor, ¿no? Se calientan las resistencias y se pierde en el ambiente, ¿no? Eso justamente es el efecto Joule, ¿no? Esta potencia se puede escribir de esta forma, pero usted puede utilizar la ley de Ohm para también dejarlo en función de la corriente, ¿no? Entonces puede escribirlo como I cuadrado por R, ¿no? En función de la resistencia y la corriente nada más, ¿no? O en fin, puede cambiar la corriente, que sería, en este caso, V al cuadrado sobre R, ¿no? ¿Sí? Entonces puede escribirlo de diferentes formas, ¿no? Bien, entonces,
Bueno, voy a terminar diciendo esto, ¿no? La energía o la potencia que se le da es disipada. Disipada. Bueno, no me acuerdo cómo se escribe disipada. Es, a ver, me corrige, jóvenes, corríjame, por favor, creo que eso está mal. Es disipada en forma de calor. En forma de calor al ambiente. Disipada. Con C, ¿no? ¿O cómo es? Ya, bueno. Corríjame ahí, por favor, si es que metió la pata. ¿Ya? Entonces, este es el efecto Joule, ¿no? Efecto Joule. Ya. A ver, yo no sé si le he comentado a ustedes, creo que le he comentado a... Está bien escrito ya, gracias. Yo siempre le pregunto, por favor, si es que he escrito bien, escrito mal, ¿no? Yo explico solamente para que, bueno, por lo menos para que entiendan, ¿no? ¿Por qué, no? Bueno, después que terminé de estudiar en la uni, este, me fui a estudiar al extranjero, ¿no? Entonces, un tiempo estuve en un país que se habla inglés, pero después estuve mucho tiempo en Brasil, bastante tiempo, jóvenes, casi 10 años me quedó. Entonces, el problema del portugués, para ustedes que conocen, los que están leyendo el Moisés, tal vez bastante, es que las palabras son casi iguales, ¿no? Y solo se cambia una... Eso, pues, ¿no? La S la cambian por C, la S por Z, la V por B. Es impresionante. Parece que es todo lo opuesto, justamente, ¿no? Parece que a propósito es lo opuesto. Algunas no, ¿no? Pero lo otro es lo opuesto, ¿no? Entonces, bueno, como estuve tanto tiempo y estuve trabajando también en las universidades allá, tuve que aprender, pues, ¿no? A escribir bien, me esforcé, ¿no? Y ya, pues, después cuando volví al Perú, ya me di cuenta que ya no sabía nada, ¿no? O sea, no sabía ni escribirlo en portugués ni en español, porque ya cuando volví, cuando estaba allá, los últimos años ya escribía bien en portugués, o sea, ya no cometía ningún error, ¿no? Pero después cuando empecé a escribir de nuevo en español ya me confundí. Entonces esas palabras con S, con C, con Z, me confunden bastante, ¿ya? No he tenido... Yo también tengo ese problema con la escritura, solo que no me fui a Brasil. Ah, ya, bueno. Entonces por eso yo les comento, ¿no? Si te ve un error así muy, digamos, muy fuerte, ¿no? Si, va a pensar, pues, profesor, ¿cómo te va a escribir así? ¿No? No he estudiado en el colegio, ¿no? Bueno, yo he estudiado, ¿no, jóvenes? Yo he ingresado a la uni, esto, he sabido mis reglas de gramática, ¿no? Pero bueno, pues, infelizmente ya, a estas alturas, y yo continúo, ¿no? En contacto por cuestiones de trabajo bastante, ¿no? Con Brasil, ¿no? Bueno, mi esposa es brasilera también, ¿no? Entonces, escribo en el WhatsApp en portugués, en esas cosas, y bueno, pues ya no sé qué estoy escribiendo a veces, ¿no? Me da la duda, felizmente cuando estoy escribiendo un correo electrónico, el correo me corrige, ¿no? Pero cuando estoy pues en vivo como ahora, no hay forma, ¿no? Entonces lo que trato de hacer es evitar palabras que me parezcan pues, este, que me parezcan peligrosas, ¿no? Entonces usted notará que yo evito escribir, pues, por ejemplo, a través, ¿no? A través, o algunas palabras donde tienen muchas heces, ¿no? Sobre todo las heces, ¿no? Las heces son complicadas, ¿no? Pero bueno, explico eso, ¿no? Pues solamente para que se sepa, ¿no? No se va a decir porque el profesor no sabe escribir, ¿no? Las cosas. Bueno, que en realidad es verdad, ¿no? No sé escribir, ¿no? Pero bueno, pues hay una razón para eso. Bien, jóvenes, yo voy a dejarlo ahí, ya el día de hoy, voy a subir las grabaciones. Sobre el parcial, o solo un comentario, ¿no? Voy a mandar el solucionario. En el cuestionario ha habido un error de tipeo en una pregunta, ¿ya? Del parcial de ustedes, del cuestionario, ¿ya? Ha habido un error de tipeo, pero ese error de tipeo hace pues que ya no haya clave, ¿no? Así sale la respuesta bien, pero no hay clave, ¿no? Entonces, en esa pregunta yo voy a considerar 2 puntos a todos, ¿ya?
No sé si es la última, ¿no? Porque a cada uno le viene desordenado, ¿no? No viene en el mismo orden, ¿no? Entonces, debido a esa pregunta, bueno, yo voy a considerar más 2 puntos para todos, ¿no? Y ahí yo le estaré informando cuál es la pregunta, ¿no? Ya, ese es lo único que tengo que decir del parcial por ahora, todavía no lo corrijo, ¿no? Pero a lo largo de esta semana lo debo terminar, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces lo dejamos ahí y nos vemos el día lunes, ¿ya?